Eh, Hoy vengo invitada en el espacio del Grupo Literario Guadiana, del que formo parte. Tengo el gusto de formar parte de este estupendo grupo literario. Vengo a hablar, fundamentalmente no vengo a hablar tanto de mi libro como de mi nuevo libro, sino más de la edad, de eso que se está llamando, se está denominando edadismo. Hay una especie de fobia, digamos, o una conducta un poco irregular hacia las personas que tenemos cierta edad. Y bueno, sin remontarnos mucho a la historia, pues ya sabemos que los consejeros de los gobernantes siempre han sido personas de edad, de cierta edad. Pero en los últimos tiempos parece que cuando una persona se jubila, es una persona ya incapacitada, inhabilitada, bueno, pues ya que se dedique un poquito nada más que a los nietos, las nietas, a los hijos, a la casa y a actividades que poco tienen que ver con su desarrollo emocional, no ya cultural, sino más emocional, pero en la faceta individual. En este sentido, yo he sido una persona que ha gustado siempre de escribir lo que sentía. He escrito poesía para guardarse en los cajones, o poesía para decirla en la escuela. Yo he sido maestra, esta gran palabra, maestro, maestra. Bueno, pues yo he sido maestra. Y bueno, pues le he hecho poesías a mis alumnos y a mis alumnas que les agradaran, que les motivaran, que les condujeran a amar la literatura, a entender la literatura, a decir versos, a leer prosa. Entonces estos poemas se han ido guardando a lo largo de mi existencia, se han ido guardando pues, en diferentes sitios y en diferentes formatos. Cuando no había ordenadores, pues yo escribía en una hojita de papel lo que en esos momentos sentía. Por supuesto, mis versos nunca pensaron salir de ese cajón, nunca pensaron salir a la calle. Con el paso del tiempo, pues, ¿qué ha ido ocurriendo? Pues que esos formatos, papel o discos de 3,5, 5,25, a lo largo de la vida, pues los he ido sacando. Bueno, aquellos que he recuperado, porque bien es verdad que todos sabéis que cuando hacemos limpieza a fondo y todos los papeles que consideramos, bueno, esto no vale, no merece la pena, los tiro. Entonces desaparecen, esto no lo podemos hacer nunca, yo ya por experiencia lo digo. Todos los papelitos en los que habéis escrito vuestros sentimientos, vuestros pensamientos, guardadlos, son muy importantes. Es como un diario de emociones que se va alargando y que se va guardando. Bueno, pues llega el momento en que yo me jubilo y mi afición de escribir, que venía de lejos, como ya digo, emocionalmente, individualmente, internamente, lo hacía a través de estos papelitos o de estos archivos. Y bueno, pues en la faceta, digamos, más pública, pues lo hacía escrito, bueno, pues aquellos teletipos de Agencia F, porque fui colaboradora de esta agencia de noticias, y escribía en estos teletipos cuando los teletipos se emitían por fax. También he colaborado en
revistas memorables, por ejemplo la revista Mirador de Almagro, que estaba editada por la Universidad Popular y era una suerte de recopilación desde la historia hasta las noticias locales más importantes, que tenía una difusión a nivel nacional y también salía a algunos países del extranjero. Con lo cual, bueno, yo formaba parte de esta revista, esto pues me dio cierta experiencia también. Y como digo, todo esto hizo un cóctel que cuando llegas a la jubilación, por diversas circunstancias, en mi caso algo prematura, con cierta premura por motivos de salud, pues te encuentras pensando, bueno, ¿qué hago con mi tiempo cultural, interno, emocional? ¿Qué hago por mi mente? ¿Qué hago por aquello que he tenido tanto tiempo rotando y que de pronto tengo que parar? Paro las máquinas de mi cabeza, ¿qué hago en este momento? Y claro, rápidamente me surge, bueno, si tú sabes escribir, escribe, sigue escribiendo. Y bueno, pues eso hice. Ya había tenido una primera incursión en el mundo de las publicaciones y había sido un proyecto mío de un colegio de Almagro, del Miguel de Cervantes, pues un proyecto que se llamaba Mi pueblo me cuenta su historia. Pues les hice a los niños del cole un relato histórico sobre la Orden de Calatrava, nuestra Orden de Calatrava, ¿cómo no? Y bueno, pues tuvo una acogida estupenda y aquello pues lo publiqué. Esta fue mi primera inmersión en 2017, sin saber que en un par de meses iba a estar fuera de juego del mundo laboral. Cuando, como digo, llego a ese momento en el que yo tengo que parar motores y tengo que pensar en mi salud y tengo que entrar por varias veces a los quirófanos, pues entre quirófano y quirófano recuerdo que hay una figura, una persona que a mí me llamaba mucho la atención, un almagreño que Almagro había dejado ahí olvidado, muy olvidado, bastante olvidado para ser precisamente aquella persona que había construido el Corral de Comedias. Díganme que no parece esto algo increíble. Pues esta persona a mí me rondaba en la cabeza durante muchísimos años. Y dije, bueno, pues ahora es el momento de reivindicar a don Leonardo de Oviedo, este olvidado de Almagro, porque verán ustedes que si miran en Google y preguntan por la calle, qué menos que tener una calle don Leonardo de Oviedo, se encontraron ustedes con que no tiene ninguna calle, no tiene ninguna plaza. Entonces, bueno, este espíritu que yo creo que todos y todas tenemos, que es un espíritu quijotesco, los que nos hemos criado, digamos, en esta mancha, pues debemos tener un espíritu quijotesco más que en otros lugares, pues nos llega más de cerca. Y entonces pensé que este señor había sido olvidado precisamente por tener un origen judeoconverso. Esto tenemos que superar, es decir, las religiones todas están fantásticas porque nos ayudan muchísimo en esa espiritualidad y nos ayudan a tener unas creencias necesarias. Bien, pero hay que superar esos libros que se escribieron en una época, unos libros, por cierto, preciosos, todos ellos, bien, unos nos gustarán más o menos, la Biblia, el Antiguo Testamento o el Corán. Bueno, pues esto hay que superarlo, porque no podemos cogerlos al pie de la letra, ¿no? Porque coger al pie de la letra estas escrituras tan ancestrales que nos contaban estas cosas, ¿no?
pues resultan a veces incongruentes y no podremos ser coherentes en nuestra vida. Bueno, pues todos sabemos que hubo un momento de nuestra historia en que se les expulsó a los judíos. Esta familia, los Oviedo, que también tienen una historia aquí en Ciudad Real, en la propia capital, fueron de alguna manera pues coaccionados a cambiar su religión y así lo hicieron. Este señor, yo creo que si hubiera sido un hijo de hijo de hijo de hijo, es decir, un cristiano viejo, hubiera sido una persona más reconocida, pero siempre que alguien leía la historia, alguien de las pocas personas leían la historia de Leonardo de Oviedo, se encontraban con esto, con que era de origen judío converso, y eso como que ya echaba un poquito para atrás. Bueno, pues decidí con 4 mimbres construir la vida es decir, dentro de una historia, construir con estos mimbres la función que realizó Leonardo de Oviedo, la de construir el Corral de Comedias, y la vida. Digamos que su función teatral. Esta fue una apuesta también de una forma introspectiva, porque nunca pensé que esto pudiera ser del gusto de una editorial. Bueno, pues mi sorpresa fue que cuando mi entorno me dijo, oye, esto tiene un interés, lánzalo por una editorial, y así fue. Gustó, lo lancé, y la verdad que está teniendo una acogida, se está difundiendo en diversos países de Europa y de América, e incluso con gran sorpresa me lo encuentro en portales de Corea o de Japón. Entonces, bueno, pues en este sentido muy agradecida a la vida que me dio esta ocasión de recuperar mi salud de esta manera, ¿no? Poder estar sobrellevando una serie de momentos de enfermedad y poder evadirme, porque en realidad este libro lo que me sirvió fue de una completa evasión. Yo vivía más la vida de don Leonardo de Oviedo que las vicisitudes de la mía, que no eran precisamente agradables. Entonces, agradecida a la palabra que me da posibilidad. Mi libro, me estoy refiriendo a De dragones, de estrellas y del corral, de ver y oír las comedias. Un título extenso, pero que tiene su motivación. Cada una de las palabras que van en el título contienen una historia. Bueno, pues a la vista de esto, y bueno, pues mi compañera de vida y también compañera de publicaciones, Encarnación Asensio, ha venido leyendo algunos de mis poemas y me dijo, oye, pero ahora tendrías que sacar tus poemas a la luz. Digo, pero si esto no sé, es una cosa que yo he hecho, como ya digo, para guardarlo en los cajones. Y bueno, pues me pasó lo mismo, ¿no? Que cuando recopilé los que pude, como digo, estos que sobrevivieron a las limpiezas generales, pues los recopilé, me los ilustró, los mandamos a 2 editoriales, los mandé a 2 editoriales, y a vuelta de correo me contestaron las 2 como que les apetecía y les gustaba mucho. Bueno, pues yo me decidí por la que, en fin, me ofreció, no sé, Lidia González, de la editorial Nuevos Ecos. Es una persona muy entrañable, muy emotiva, y bueno, para mí la acogida que tuvo ella fue excelente, porque además no solamente que los valoró para publicarlos, sino que
me invitó, porque se lo había enviado a la directora de la colección La Palabra Inquieta, de la editorial Nuevos Ecos, y a Asunción también le había gustado mucho. Bueno, pues miel sobre hojuelas, es decir, que yo me encontraba con una editorial, con una persona como era Lidia y con otra directora estupenda que era Asunción, que habían decidido que mis versos, mis poemas, iban a estar incluidos en una colección donde, inimaginable para mí, iba a compartir espacio con los y las mejores poetas, unas de las mejores poetas del momento. Bueno, pues como son Silvia Cuevas, una poeta internacional, o como es Rocío Viedma o Isabel Resmo, es decir, estaba en un espacio que yo ni me lo había planteado porque para mí era inalcanzable. Con esto quiero decir dos cosas. Una, como he dicho al principio, el edadismo debe desaparecer, es decir, una persona que está jubilada no tiene por qué desaparecer de la vida activa creadora o de la vida activa cultural o de cualquier otra actividad que nos apetezca hacer. No podemos permitir que nuestra palabra se aparte porque vistamos canas. No, esto no es permisible. Debemos encontrar los huecos, no hay que sobrevalorar ni la edad ni la juventud, no deben de ser sobrevaloradas, cada una en su justa medida. No todo vale porque eres joven, ni no todo vale porque tengas mucha experiencia y seas mayor. Todo tiene que estar en la justa medida. Bueno, pues como digo, esto por una parte, y por otra, pues la creación de esta publicación que les vengo a presentar, que os vengo a presentar. Que cuando yo cojo todos estos poemas que he escrito a lo largo de la vida, los voy cogiendo y voy viendo, voy observando que hay tres apartados, se me van haciendo tres montoncitos claros de estos poemas. Y voy viendo que hay unos que son más íntimos, otros que son más de puertas afuera y otros que son de la escuela. Y entonces me vienen a la cabeza tres apartados, que es los poemas del alma, los poemas de andar por el mar y por la tierra y los poemas de andar por la escuela. En esos tres grupos he incluido mis poemas. Como digo, es un poco desnudarse, porque realmente no son hechos esnovos, no son hechos exprofesos para ser editados, sino que son el producto de una serie de años. Así que en este momento yo creo que para ilustrar un poco cada una de los apartados, pues bueno, en primer lugar, la dedicatoria de mi libro esta vez es para mis adorados padres. De día andáis por mis pensamientos, de noche vivís en mis sueños. Paso a leer, buscaré. Quiero caminar a la par del murmullo del río, tocar los brillos del agua revuelta, ser la poeta que no escriba tu nombre para que te echen de menos sus letras. Entreabrir mis labios aguardando al deseo, acortar ausencias hablándote entre sueños. Dormir a mi peor enemigo, el tiempo.
arañar reflejos a la ventana para sobrellevar mi largo destierro. Ser sustantivo de tu verbo. Despereza, mi amor, despierta mi ensueño, que yo descorro los cerrojos del alba para hacerme de más tras de echarte tanto de menos. Este es, bueno, se ve del alma, ¿verdad? No quiero que se me olvide que este libro tiene también un objetivo solidario. La palabra inquieta, la colección La Palabra Inquieta, tiene esta posibilidad, da esta posibilidad de llevar a cabo una donación a una ONG. En mi caso, yo tenía una relación con la ONG ITRAN, que es una ONG marroquí radicada aquí en España, y que lo que hace es ayudar a las poblaciones de niños y niñas del alma. Sobre todo, en este caso, va dirigido a un proyecto, el 3% de los beneficios de este libro van dirigidos a un proyecto concreto de alfabetización de niñas del Marruecos, del alma marroquí. Este proyecto tiene que ver con esas niñas que, bueno, las personas más mayores de mi edad sabéis que en las aulas, cuando llegaba cierta época de tareas del campo, ¿no? Pues había familias que necesitaban sacar a sus hijos de la escuela, sus hijos e hijas, y se nos quedaban las aulas pues, casi vacías en algunas ocasiones, ¿no? En algunas temporadas. Esto está ocurriendo en Marruecos, no está ocurriendo sobre todo con las niñas, es decir, las niñas están abandonando las aulas porque, no sé, a veces también con la excusa, ¿no?, de que se las necesita y bueno, se las lleva a casa para cuidar a los otros hermanos, en fin. Bueno, pues hay un proyecto para ayudar en este sentido y que las familias más desfavorecidas del alma marroquí, pues ayudarles con un dinero para que una niña esté escolarizada durante todo el año, ¿no? En este sentido, bueno, pues la ONG ITRAN me invitó a irme al Atlas a llevar a cabo este proyecto y, bueno, lógicamente por mis problemas de salud y mi necesidad de cercanía a un hospital, pues les tuve que lamentablemente decir que no me podía ir. Bueno, el presidente Alami pues insistía, por favor, que yo fuera. Digo, no puedo, ojalá. Soy maestra y empecé trabajando. Precisamente uno de los destinos que tuve fue aquí enfrente, en la calle, en esta misma calle, enfrente de esta emisora, en el centro social Calatrava, de la calle Calatrava, impartía alfabetización, en el Perchel también. Entonces estoy bastante sensibilizada con estos temas, ¿no?, los temas de la alfabetización y también dentro de los colectivos más desfavorecidos. Pero bueno, afortunadamente hoy día en España no podemos ya contar con analfabetos o analfabetas, ya en España no existe esto. Pero cuando yo empecé a trabajar como maestra, esto era en un porcentaje muy elevado. Bueno, pues como digo, decidí que fuera este 3% a parar. Aprovecho también tener un micrófono y tener una difusión, pues para invitarles a que a nuestros vecinos del sur le echemos una mano a generar riqueza en su propio país, ¿no? Es una forma de ayudarles a generar su propia vida, sobre todo con un colectivo tan desfavorecido como ya podrán imaginar en Marruecos, las niñas.
¿no? Bueno, pues en este sentido, si hay maestros, maestras jubilados con una salud de hierro, pues se pueden poner en contacto con esta ONG, ITRAN, que Alami seguro que les atenderá, porque es un proyecto muy bonito. Bueno, pues en los de andar por el mar y por la tierra, pues qué mejor en el lugar en donde nos encontramos, pues aquel que le dediqué al Corral de Comedias de Almagro, ese digamos, un barco que nos lleva en Almagro a disfrutar de una vida mucho mejor, en unos tiempos difíciles, porque recordemos que Almagro, ni aun en los peores momentos, ha sufrido, digamos, los vaivenes de una reducción de turismo, porque a Almagro el Corral de Comedias siempre le ha dado vida y la gente siempre se acerca a ver este monumento nacional e internacional, y esperemos que algún día llegue a ser patrimonio de la humanidad. Un bululú llamado Leonardo. En un lugar de la Mancha, que nombraré en mi postrero verso, aqueste bululú que les habla conoció a un presbítero de cuna alta y luenga familia de conversos. Leonardo llamarían, y por primero de Oviedo, pues digo yo que de aquellas tierras se vendrían de la Inquisición huyendo. Cuentan que de pequeño hacía el bululú por doquier y seguía las carretas de las comedias tal fuera, nevando o lloviendo. Ya de mozo, a Toledo fizo viaje y allí supo de un corral con tarima en el que las gentes pagaban por de pie o por sentarse, para ver y oír versos con nuevo arte y una mejorada rima. Su camino continuó a la villa y corte, donde entre baile y drama conoció a muchos nobles y viose envuelto en una real trama. Haré saber a sus señorías que las estrellas entre sí se alían y del rey tuvo gran encargo. ¿De cuál fue? Ni palabra diré, pues todo aquesto contiénese en un libro mágico, el cual escribió una mujer allá por Almagro en el 19 de aqueste siglo, antes de que la pandemia truncase la vereda de nuestro siglo. El Corral de Almagro. Hace ya tal que 400 que un almagreño venido de conversos quedó prendado de las comedias con sus falsas intrigas y sus farsas más ciertas. Un cabal día escuchó de un autor que en las comedias de la corte y villa no pegaban las carretas a las tapias de caliza, pues se previnieron de un corral donde sus carretas resguardar y desde allí declamar a las gentes de aposentos, a las de recios posaeros o a las de roídas tarimas. Y así fue que don Leonardo tuvo sueño tal para su amado Almagro, que con miles de maravedís emprestados mudó a los comediantes de los lienzos de San Bartolomé a la umbría del Mesón del Toro entre los muros de su patio, donde ricos y probes, ya encorralados, harían las jornadas más atentos al enredo de afuera y al de adentro, y a las rimas de la vida con sus ajetreados versos. No quería tampoco dejar de decirles que estos versos se los dediqué a Nortan Palacios, que es mi querido amigo y prologuista, filólogo, dramaturgo, actor por muchísimos años en el Corral de Comedias. Es ahora mismo director de la compañía de la Universidad de Maastricht, y también lo dediqué a Antonio León, que ha sido alma que ha sostenido
al Corral de Comedias de Almagro durante todo el año haciendo teatro clásico de la mejor calidad, y que hoy día pues es el presidente de la Fundación Corrales de Comedias. Voy a pasar, para terminar, a leerles un poema de la última parte de los de andar por la escuela, de esos poemas que iba haciendo por la escuela e iba dejando. Eran espontáneos, muchos de ellos, la mayoría, y bueno, pues tal, con esa espontaneidad que salieron, desaparecieron o quedaron en los cuadernos de algunos de mis alumnos que pudieran haberlos copiado, ¿no? No sé, hacía poemas, pues les hacía rimas, porque a los niños y a las niñas les gusta muchísimo la rima, les suena muy bien, y entonces para hacer una división, por ejemplo, para que se les quedara bien la división, pues les hacía una rima. Bueno, pues en estos de andar por la escuela, hay uno que hice, de los primeros que hice, para las mujeres que yo tenía en alfabetización. Era un trabajo muy emotivo, muy difícil también, porque las personas mayores no asimilamos como los pequeños, pero ellas ponían tanto empeño que era muy divertido trabajar con ellas y era muy emotivo. ¿Por qué mi mamá no fue a la escuela? Está dedicada a las mujeres que no tuvieron oportunidades y hoy, pues con ilusión, asisten a las clases de las universidades populares. Como digo, este está escrito en aquel momento, ¿no? En los años 80 y 90. Mamá, léeme un cuento. Pequeña mía, ahora no es momento. Dame de leer en la cartilla. Es que no tengo tiempo, chiquilla. Mamita, fírmame este papel. Ay, déjalo en la mesa y mañana te lo daré. Mami, que las cuentas no me salen. Y espera un poquito a que llegue tu padre. Madre, sobre la mesa te dejaré una nota. Anda, déjate de chirigotas. Mamá, mira cuántos sobresalientes. Y mañana mismo me compraré unas lentes. Ya soy mayor, mamá, y me puedes decir la verdad. De pequeña no pude ir a la escuela porque al poco de saber hablar ya me pusieron a trabajar y tenía que ayudar a tu abuela. Siempre me gustaron los trazos de las palabras, pero jamás supe lo que significaban. Nunca es tarde, mamá. Tú y yo nos vamos derechas a la Universidad Popular. Bueno, pues esto es un poco digamos, de los primeros de la época de empezar a trabajar. Y el título de mi libro, que se me queda sin decir, es Vivir en verso. Bueno, pues se comprende que si un instante se puede quedar contenido en un verso, ese instante puede ser la vida misma, ¿verdad? El instante que te da sentido y bueno, pues ha sido un poco desnudar toda mi vida y volcarla en este libro. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y les espero en cualquier momento y les animo a escribir todas esas emociones que ustedes sienten. Muchas gracias. Tu nombre. Vale, bien. Lo he dicho.